Buen día con todos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. Esta vez vamos a hablar del ofrecimiento que realizó el presidente actual del Ecuador, Guillermo Lasso, que él habló de 1 millón de barriles diarios de producción ecuatoriana, barriles diarios de producción petrolera ecuatoriana. Sí, actualmente estamos nosotros con una producción de 500.000 barriles diarios, incluso un poco menos de los 500.000 y con una tendencia a la baja. En el 2019 estuvimos con una producción de 531.000 barriles diarios. En el 2020, por los problemas de la pandemia, hubo una disminución de la producción, pero actualmente la producción, que supuestamente ya se está recuperando, estamos bajo los 500.000 barriles. Este tema tiene vigencia y tiene bastante interés por el hecho de que los precios del petróleo en esta última semana tuvieron una tendencia al alza. Es así de que el barril del petróleo Brent marcó $72.40 el día jueves, un precio que no es visto desde mayo del 2019. Y el WTI, en cambio, marcó un poco más de los $70. Entonces, vamos a hablar eh, inicialmente algo de lo que es precios de los combustibles, del petróleo, pero vamos a poner énfasis en que si es posible o no es posible llegar al 1 millón de barriles diarios y en qué circunstancias. Para eso le hemos invitado al ingeniero Fernando Reyes. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Petroleros, Ambientales, para que nos hable sobre este importante tema. Qué gusto tenerte, mi estimado Fernando. Bienvenido. Muchas gracias y gracias también en nombre del Colegio de Ingenieros de Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental, y siempre un agrado eh, ingresar contigo en esta tarea de explicar este asunto de alto interés nacional, como es el tema de tratar de llegar a producir 1 millón de barriles diarios, que es un ofrecimiento que hizo el presidente Lasso. Me parece que la forma más didáctica de hacerlo puede ser, si es que lo hago la explicación a través de algunos gráficos que he preparado, me parece que es mucho mejor para que podamos Perfecto. tener una idea, ¿no? Entonces, este Sí, rato sí. voy a compartir la pantalla. Gracias. Gracias, Fernando. Entonces, respondiendo al tema del precio de venta, pues pareciera que estamos en otro evento cíclico, en donde por diferentes situaciones que no vienen al caso, se producen desbalances entre oferta y demanda del petróleo a nivel internacional. En esta nueva etapa entraron en juego dos puntos de vista, el uno que es el tema de la pandemia, con los efectos que eso implicó tanto en la demanda como en la oferta de petróleo y de los combustibles. Y por otro lado, la irrupción a ratos lenta de las energías renovables, ¿no? Que mientras más alto es el precio de venta del petróleo, es mucho mejor para las energías renovables, máxima aún cuando las principales empresas que cotizan en bolsa, las más grandes, tanto de Europa como de Estados Unidos, pues están, una parte de sus inversiones anuales las están destinando a las renovables, y porque también sea de diferente manera, por presión de sus socios, por presión de gobiernos, como en el caso de la Shell, pues se han visto obligados, entre comillas, a, a reducir sus emisiones de CO2 a unos niveles que están negociando. Y eso implica de que necesariamente a mediano plazo las inversiones de estas empresas se vayan reduciendo, y por lo tanto la ampliación de la frontera petrolera que ellas pensaban hacerlo también se quede estática. Y eso sí nos conviene en cierto sentido, por cuanto puede darse una demanda de un petróleo que, si bien podemos decir desde el punto de vista del grado de PI, tiende a ser mediano a pesado, pero en asuntos de refinación parece que el buen porcentaje que tenemos de diésel y de naftas lo hace atractivo, principalmente en el mercado norteamericano. Eso por lo pronto respecto al petróleo.
Ahora, continuando con el tema central de la charla, bueno, quiero enseñarles este mapa, donde ven el mapa petrolero del Ecuador, y en la región amazónica, y se puede ver de que desde el bloque 22 para abajo, desde el bloque 10 para abajo, eh, es donde se produce, se genera la producción de petróleo en aproximadamente 500.000 barriles diarios. Es en donde se han hecho los principales descubrimientos, es en donde se tiene las infraestructuras de pozos, de centros de transformación, centros de operaciones, oleoductos, carreteras, líneas de flujo, etcétera, tanto en el eje norte-sur como en el eje este-oeste, y que es ahí, digamos, con una aproximación hacia lo que es el bloque 43, hacia el este de la Amazonía, en donde está el ITT. Entonces, dado que el promedio de producción por pozo este momento es de 230 barriles, de que la producción de agua es 84 barriles de cada 100 que se extrae, hay casos como el ITT y otros campos que tienen 10, 9 barriles de petróleo por cada 100 que se extraen, dado que el 33% de los pozos que se perforaron desde el 2001 para acá se han cerrado. Esto ha significado de que se vea la necesidad de que se incorporen nuevas reservas y producción. Y lo mejor que se puede hacer desde el punto de vista de la acumulación de los geólogos y de petroleros también es ver si se amplía la frontera petrolera hacia el centro de la Amazonía y luego hacia el suroriente. Tal como les pido que por favor tomen en cuenta este mapa. Quiero resaltar también de que la ampliación de la frontera petrolera va a significar que se lo haga principalmente en una parte del Parque Nacional Yasuní, en una parte del área intangible de los Tarahumara Tagairi, y obviamente en áreas de territorios comunitarios indígenas, quichuas, zápara, guaurani, ashuar y shuar en esta zona. Entonces, se tiene una interacción, una simbiosis entre la cultura, la forma de vida de los grupos indígenas con la presencia de las áreas protegidas, porque obviamente es donde se tiene el ecosistema del bosque húmedo tropical, en esa zona es donde más se ha protegido. Entonces, esto viene a ser una suerte de riesgo socioambiental como para ampliar la frontera petrolera. Aquí no lo vemos, yo lo que voy a hacer es esto, lo siguiente, no lo veo yo. Aquí, con una proyección que hizo el ministerio, el gobierno anterior, el Ministerio de Energía, se tiene una proyección a partir de 2020 y cómo se comportaría la producción de petróleo hasta el 2024. Se puede ver cuál ha sido el comportamiento de la producción de petróleo desde 1972 acá, con un pico máximo que sobrepasó los 200 millones de barriles al año. Así está aquí, la escala es en millones de barriles. Y entonces se ha tenido ya un descenso con un pico alto, relativamente cerca de 200 millones en el año 2018, pero a partir del año 2018, sea porque el gobierno no le dotó de suficientes recursos económicos en ese momento a la ex Petroamazonas, empresa pública, y también por el hecho de que el apostar solamente a la perforación de pozos, por lo que les decía, ya no necesariamente implica, ya en este caso, no incrementar la producción, sino regresar a 500.000 barriles diarios, y eso es lo que se tiene en este año 2021. Una cosa, la producción de 2021 estamos aproximadamente otra vez en 500.000 barriles diarios y con la perforación de 9 pozos que se están en este momento, tal vez eso se tenga durante el año. No pasaremos de los 500, en el mejor de los casos 505.000, 510.000 barriles. Y luego viene la perforación en la parte
en las plataformas A y B del ITT, que también en un momento dado va a significar importante crecimiento de la producción, pero como les había dicho, en el caso de los crudos pesados, siempre la presencia del agua es creciente y entonces es posible de que si bien no tengamos este comportamiento, si ven mi flecha, puede subir un poco la producción, pero la declinación de la producción actual está en proceso. Esta es la predicción que hizo el Ministerio de Energía y Minas y que sirvió para que haya hecho el gráfico anterior. Esto es un reporte diario de producción en donde se ve que la producción en este caso estaba en cerca de 500,000 barriles, sí, con 498,000 barriles. En estos últimos días hemos llegado a superar los 500,000. Y aquí tenemos que el número de pozos va variando de un día a otro, de una semana a otro, pero por ahí se mantienen. El número de pozos de productores que tiene la fusionada Petroecuador es 1,536, las empresas de servicios tienen 611, en total 2,147 pozos para una producción de 488,829 barriles. Tenemos un promedio de 232 barriles. Y esto ya más o menos nos está indicando que estamos viendo la luz al final del túnel, es una frase que siempre estoy repitiendo, porque yo cuando empecé mi profesión, qué sé yo, un poco más de allá de 30 años acá, empecé siendo fiscalizador del Estado. Y me acuerdo que en ese tiempo teníamos la ingeniería de cerrar los pozos, había pozos de 5,000, 6,000, 8,000, un pozo en Chuchufín de 10,000 barriles. Entonces, ya pozos de 1,000 barriles posiblemente no pasen de una docena en este momento. Por lo tanto, si es que el aporte, solamente por el aporte de perforación de pozos, va a ser primero difícil mantener la producción actual y segundo, ni de lejos aproximarnos a tener nueva producción que nos vaya de a poco aproximando al millón de barriles. Aquí es un gráfico en donde se puede ver la infraestructura de transporte que se tiene desde el área al sur por el Campo Auca, la zona de Sacha, Auca, Sacha y luego Laguario, la parte este en donde está Chuchufindi y más hacia acá, hacia hacia el sureste tenemos todo lo que son los crudos pesados que vienen de los diferentes bloques que están en la parte este de la Amazonía. Y luego todos vienen acá al Aguario, en donde se conectan al oleoducto transecuatoriano, como al oleoducto de crudos pesados, cuya capacidad de bombeo es de 700,000 barriles diarios. O sea, si llegáramos a producir 1,000,000 de barriles, primero tendríamos, y si se va a hacer ese transporte utilizando la infraestructura actual, va a tocar actualizar la capacidad de bombeo de esta infraestructura que tenemos, capaz de que podamos soportar el bombeo de 1,000,000 de barriles diarios. Si no, la alternativa que se tiene es es conectarse con el oleoducto no peruano, que creo que tiene una capacidad de 300,000 barriles. Esto es en términos probabilísticos lo que ha ocurrido con el descubrimiento de reservas. Es importante este gráfico por cuanto se puede ver de que el 93% de descubrimientos fueron de menos de 50 millones de barriles. El 3% entre 550 y 100 millones. El 2% entre 100 y 250 millones de barriles. El 1% entre 250 y 500 millones de barriles y mayor a 500 millones de barriles se tuvo desde el 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que en la zona de donde estamos extrayendo este momento petróleo lo hemos hecho de campos medianos a pequeños, porque solamente el 3% de las reservas, por ejemplo, Sacha, Chuchufindi, fue mayor a 1,000 millones de barriles. No hubo reservas entre 500 y 1,000 millones, el 14% entre 100 y 500 millones de barriles y el 86% menos de 100 millones de barriles.
Por eso es lo que se tiene la proliferación de campos pequeños a medianos, y estos campos normalmente son menos productivos, sus pozos aportan menos cantidad de petróleo diariamente que si se lo compara con los campos grandes como son en este momento el ITT, Shushufindi, Sacha, Auca, que ya tienen 40 años de estar aportando con su producción de petróleo a la energía y economía nacional. Esto la pregunta es, este escenario nos espera en el sur oriente, y la respuesta es que posiblemente sea lo más probable, con la diferencia que a lo mejor no tengamos a lo mejor las reservas sean, que se tenga en un campo específico, estén entre 100 y 500 millones de barriles, en el mejor de los casos, y de ahí para abajo. Entonces, como entramos en el tema probabilístico, también la perspectiva de que se tenga descubrimientos que permitan la producción de 500.000 barriles diarios más, porque ahí llegaríamos a los 1.000 millones, tiene que hacerse bajo un análisis de riesgo, y ese análisis de riesgo tiene que acompañarse con un análisis de riesgo de las inversiones. Y esas inversiones, según la probabilidad de ocurrencia de las reservas y de la producción, tienen que expresarse, como sabe Osvaldo, de una manera económica. Y, por ejemplo, de las variables más utilizadas es lo que se llama el valor presente neto o el valor actual neto. Y aquí se tiene un típico árbol de toma de decisiones que, por último, utilizando la simulación de Monte Carlo, se llega a establecer cuáles serían las probabilidades de ocurrencia de este valor actual neto. También el tema de reservas se puede expresar así, también el tema de producción se puede expresar de esta manera. Y parece que en la asesoría que tiene el presidente Lazo, ni de lejos están utilizando estas herramientas, porque algo que todavía no conoces, que supones que ahí está, no se le puede estudiar de una manera determinística. En otras palabras, que voy a descubrir tantos millones de barriles y que voy a producir 500.000 barriles diarios más. En la década de los 80, al inicio, lo que era la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana perforó en el sur oriente en aproximadamente 2, 4, 6 o 8 campos. Se tuvieron la presencia en total, 11 yacimientos. Cada yacimiento se calculó la acumulación, que es lo que le llamamos en petróleo en sitio. Se llegó a 760 millones en números redondos. Se calcularon los factores de recobro, 15-25% promedio, y se obtuvo reservas de casi 113 millones. Actualizaciones recientes subieron a que las reservas que se podían extraer llegaban a 180 millones de barriles, divididos en 10, 11 yacimientos, significa como 18 yacimientos, 18 millones de barriles en cada yacimiento, y eso significa campos pequeños de 4, 6, 8, 10, 12 pozos. Además, va a ser un crudo, como decía hace un momento, viscoso, como el del ITT. La presencia de agua es muy importante porque le mantiene presurizado el yacimiento. Si no se tiene buenas permeabilidades, es posible de que el agua se venga mucho más rápido que lo que se tiene en este momento en el ITT, en donde a los 3 años de haberse iniciado la extracción, el corte de agua está en alrededor del 91% y la producción ha bajado a 75.000 barriles. Llegó un tope de hace, creo que es año y medio, a 86.000 barriles, y ahora está en 75.000 barriles. Hay otras tesis que calcularon en 165 millones de barriles las reservas en estos campos. Entonces, si esta es la perspectiva, es posible, sí, que se tenga a lo mejor en un caso particular acumulaciones mayores, pero la tendencia tiende a ser esto. Y lo que les decía es en esta zona en donde ya sea
Se intentó en el año 2012 atraer inversiones bajo la figura de participación. No se tuvo el éxito que se esperaba y simplemente el interés se perdió y con ocasión de este gobierno nuevamente se vuelve a buscar que la declinación de producción que se está teniendo en la parte norte se la compense con nuevos descubrimientos y estos nuevos descubrimientos puedan suponer 500,000 barriles diarios, los cuales se conectarían por una red aquí el tema logístico es bien difícil por cuanto se tendría que hacer en términos de transportables todo lo que implica el llevar el ripio, la arena, las maquinarias, etcétera, etcétera, hasta ir perforando los primeros pozos que estarían más o menos por esta zona y a partir de eso irse abriendo según sea necesario y luego irse conectando al oleoducto norperuano. Yo me acuerdo que estuve trabajando, haciendo gestión ambiental en el año 1992 a partir del río Napo con el tema del proyecto de Maxus y y nos demoramos 3 años en ponerle en Lago Agrio el primer barril porque tuvimos que abrir una carretera cuya distancia es parecida a la de Quito a Ambato. Y eso, imagínense, en ese tiempo y con una empresa privada que tenía todo y había toda la inyección, la fuerza económica como para hacerlo, la logística y todo eso, nos demoramos 3 años. Peor acá, ¿no? En donde se busca de que a toda esta cantidad de bloques vengan diferentes empresas. Y entonces, ¿cuáles son las empresas y hasta dónde van a construir sus oleoductos secundarios para que puedan ser, sea conectados al oleoducto norperuano o a un oleoducto que tendría que ir de aquí hasta el lago Agrio? Porque en la zona del Puyo, en la zona del Puyo tenemos un oleoducto de 30,000 barriles de capacidad y normalmente se está bombeando 22,000 barriles, entonces quedaría solamente 8,000 barriles para nuevas producciones. Entonces, si se espera de esta zona 500,000 barriles, el tema logístico, el tema de la separación de petróleo, agua y gas y el tema del transporte del petróleo también viene a ser otro cuello de botella y podría significar de que este sea un petróleo extremadamente caro, mucho más caro de lo que podría ser este momento el ITT. Yo diría que un costo de producción mínimo podría ser de $30 el barril. Y dependiendo del precio de venta, más o menos a lo mejor no sería tan atractivo. Esta gráfica nos da una idea de los tamaños de los descubrimientos que los geólogos, los geofísicos han hecho. Se tiene aquí la presencia de dos estructuras relativamente grandes que podrían ser posiblemente del tamaño de Auca, pero en general, en términos probabilísticos, se puede ver de que la mayor cantidad son estructuras medianas a pequeñas. Es decir, recalcando lo que decía hace un momento. ¿Va a haber alguna pregunta? Porque, bueno, No, no, sigue ahora, nomás, está muy bien. ahora los geólogos han hecho este mapa que yo voy a tratar de que lo que han hecho es en términos de, de, de probabilidades de ocurrencia de petróleo, diferentes trenes, llamémoslo así, geológicos que van desde la cordillera hacia el este y obviamente que no se niega la presencia de petróleo. Si pueden ver en la parte superior, el petróleo, la mayor cantidad de acumulación está en el tren 4 y la reflexión, el razonamiento lógico es, si acá se tienen estas acumulaciones, ¿por qué no acá abajo? ¿No? Cuando en el Perú se tiene estas estructuras, les comento que en el Perú, incluido la parte de costa afuera, su producción en este momento no es más de 60,000 barriles diarios. Eso quiere decir que las producciones que se tienen de estos campos aquí creo que son de 6,000 barriles. Entonces estamos hablando de un asunto de pequeñas estructuras que dieron lugar a pequeños campos. Y lo que se espera es de que se tenga una proyección desde el ITT, asimismo hacia el sur. Pero el asunto es que esto es zona intangible, es
zona de los Guaraní, es el Parque Nacional Yasuní. Y una de las propuestas es de que se redefinan los límites de las áreas protegidas para que se pueda ahí perforar, y que también obviamente se incluiría de que se redefinan los límites en donde viven los Taromenane, los Tagaeri, que son un pueblo no contactado, y que a gente que no es ciudadana, que realmente no pertenece exactamente al Estado como lo conocemos nosotros, cómo a ellos se les va a recomendar de que dejen esas áreas en donde los petroleros y el gobierno quiere perforar para extraer más petróleo. Es algo que le va a traer más complejidad para la atracción de potenciales inversionistas, ¿no? Porque este debería ser, esto sería muy mal visto a nivel internacional. También en el suroriente, en el 2012, se elaboró un escenario optimista de 1.597 millones de barriles que no alcanzarían sino para tal vez una producción de 200.000, 250.000, hasta 300.000 barriles diarios, porque si en 20 años yo quiero extraer 500.000 barriles diarios, aproximadamente tengo que tener reservas probadas de alrededor de 4 millones de barriles. Y las reservas que tenemos de este momento son de 180 millones de barriles. Un poco más de las diferentes mapas que con el tiempo se ha venido haciendo, en donde sí pueden ver estos puntos son de los pozos exploratorios que se perforaron y que la mayoría de ellos demostraron la presencia de petróleo. Que haya petróleo no quiere decir que necesariamente sea comercial. Y hay que cambiar el enfoque respecto a lo comercial, que sería un descubrimiento, porque ya no es lo mismo este rato el enfoque que tenemos respecto a lo que se tenía hace 30, 40 años atrás, porque ahora hay que tomar en cuenta el costo del capital. Eh, 6 bancos europeos dejaron de prestar dinero a las empresas que compran el petróleo ecuatoriano, por cuanto aludieron de que se está trayendo ese petróleo desde un sitio en donde se tiene todavía grandes pasivos sociales y ambientales. Ese es uno de los temas que primero debería resolverse. Segundo, que los pueblos indígenas de toda esta zona, salvo obviamente cierta dirigencia, están a favor de que se abra la frontera petrolera, pero por ejemplo creo que está aquí en el bloque 79 y 83, tenemos los quichuas y guaraní, y ellos sí están opuestos a que se amplíe la frontera petrolera, y lo han demostrado impidiendo que la empresa Andes Petroleum haga sísmica y luego intente perforar pozos exploratorios. Entonces, si ya se le está poniendo ciertos límites aquí, va a ser difícil, el riesgo va a crecer. Y entonces tenemos el riesgo socioambiental, y luego tenemos el riesgo del costo del capital, y tenemos, por último, el riesgo geológico, que es qué tipo de crudo, cuál va a ser el patrón de acumulaciones que se tenga. Si son acumulaciones de medianas a pequeñas, no va a ser más atractivo. Y si efectivamente se quiere hacer inversiones, tendremos que hablar también de lo que se llama el rendimiento de inversiones. Y eso implica decir cuánto quieren los inversionistas y cuánto le quedaría al Estado. Entonces, como pueden ver, tiende a ser cuesta arriba la perspectiva perdón, Sigue, Fernando, está bien. creo que me fui, ya, tiende a ser cuesta arriba la perspectiva de que el Ecuador regrese acá al perfil de producción, algún momento no solamente detenga la producción de petróleo, digamos, la declinación de la producción, sino que aquí que tenemos 200 millones de barriles, subamos a 200 más, a 400 millones de barriles. Y esto a partir, qué sé yo, del año 2025-2026, esta declinada
empieza a subir hasta llegar hasta 500.000 barriles diarios más. Pero también no puedo dejar de explicarles algo más, ¿no? Que voy a, ya. Eh, quiero resaltar de que en los campos en producción actuales, una vez que se culmine la extracción de los aproximadamente 7.500 millones de reservas probadas que se tienen calculada, van a quedar en los yacimientos de la porción norte de la Amazonía la cantidad de 34.000 millones de barriles. O sea que no es un problema de petróleo lo que tenemos, sino es un problema de cómo lo extraemos. Y la forma de ir en esa dirección es mediante la aplicación de ingeniería y de tecnología de recuperación mejorada, que implica la inyección normalmente de agua con algún aditivo bioquímico, químico, para ir movilizando el petróleo que aquí se va quedando atrampado debido a la acción que se tiene entre las presiones capilares, o sea, de contacto entre dos fluidos que no se mezclan, pero que sí se obstaculizan en el movimiento, como es el agua y el petróleo, y que obviamente impide que el petróleo se movilice desde el yacimiento a cada uno de los pozos. Entonces, se vienen haciendo maestrías de recuperación mejorada, pero lo que se está viendo es de que la política que siempre ha prevalecido en la gestión estatal del petróleo y en la gestión de las empresas estatales es simplemente el hecho de apostar y apostar a ampliar la frontera petrolera y perforar pozos, porque eso implica de que tengas que construir plataformas, tengas que construir carreteras, puedas vender, tengas que usar taladros, vendas tuberías, vendas químicos, etcétera, ¿no? Y no se va a una alternativa como esta, que es la recuperación mejorada, que no implica la ampliación de la frontera petrolera, sino que se la hace en las mismas áreas que se tiene este momento en producción. Esperemos de que el gobierno de Lazo pueda darle un giro a la política de extracción de petróleo, además sabiendo de que ya en los campos actuales se tiene más de 30 sistemas de inyección de agua, sabiendo de que se están produciendo más de 30.000 barriles diarios, sabiendo de que el factor de recobro, ya hablaba de un 20%, se está subiendo 5, 6, 7, 8%, y también sabiendo de que se puede optimizar esta inyección de agua y posiblemente, si bien no esperemos enormes producciones, pero podríamos estar bordeando unos 60.000, 80.000 barriles diarios más, solamente por la inyección de agua aditivada en los yacimientos que en este momento están en declinación, de lo que nosotros le llamamos la declinación primaria, que solamente es producto de la diferencia que hay entre la presión aquí en el yacimiento con la presión que se tiene en los pozos. Es como cuando se cierra una llave de agua y se hace un pequeño huequito en la tubería, y entonces va a empezar a salir el agua, porque obviamente ese hueco ya implica de que se tenga presión atmosférica, y la tubería de agua va a tener la presión mayor a la presión atmosférica. Eso es lo que ocurre en un yacimiento. Bueno, aquí tengo esto, a ver, esto es algo en lo que quiero recalcar, que en realidad en las áreas, repito, vinculadas a la infraestructura petrolera actual, se tiene la presencia de reservas posibles, las que tienen que convertirse en probables, y estas en probadas. Las reservas probadas son las únicas que cotizan en bolsa. Si asimismo se quiere que la empresa pública ahora cotice en bolsa, pues, pues lo único que le va a servir a la empresa pública para que se le dé un valor a sus acciones va a ser las reservas probadas, que, como les decía, este año, al finalizar este año, va a ser menos de 900 millones. Pero si se va en esta dirección y si a los recursos prospectivos se les hace contingentes y luego probadas, posiblemente podamos tener reservas probadas, y subiendo la cantidad de reservas probadas. Si subimos la cantidad de reservas probadas, quiere decir de que se han perforado pozos para que se extraigan, y si se quiere que la empresa pública cotice en bolsa, entonces el incremento de reservas probadas
va a permitir de que suban las acciones. Caso contrario, simplemente uno de los tensores que además de las reservas probadas se va a sumar es el hecho de los riesgos vinculados al crecimiento de las energías renovables y a los riesgos socioambientales que les estaba hablando hace un momento. Bueno, Sí, si eso es lo que tengo como explicación. Si tienen alguna pregunta, pues estoy listo. gracias Fernando. En realidad, bueno, primero, el panorama petrolero que nos acabas de hacer es espectacular, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el problema para supuestamente incrementar el millón a 1 millón de barriles diarios no es solamente el tema de inversión, sino Eso, ya es una cuestión ya técnica, es hacer un análisis no determinístico, sino más bien un análisis de probabilidades, ¿no es eso. cierto? Y esto se suma también a una serie de problemas adicionales que tiene el sector petrolero. O sea, tenemos aquí altos costos de producción de la producción privada petrolera, ¿no es cierto? Tenemos el caso Perenco ahorita que le ganó al Ecuador un juicio y que tenemos que entregar casi 400 millones de dólares en un plazo de 60 días. La erosión del río Coca, la Ujú. producción baja de combustibles, ya que el 70% de los combustibles que consumimos en el país es importado. Los subsidios a los combustibles, ¿no es cierto?, que se lo hizo de manera general y universal. Las pretendidas concesiones de las refinerías, la quema del gas natural, Ujú. y lo que tú comentas ahorita, por ejemplo, el 84% de lo que se extrae es agua, ¿no es cierto? Sí, Entonces, así viene a ser. Fernando, dejémosle de compartir ya la pantalla. Ya, date un ratito. Ya. Entonces, imagínate, el 84% de lo que se extrae en la producción petrolera es agua. O sea, eso demuestra bastante la ineficiencia que se está trabajando actualmente. Otra cuestión que tú Algo nos para comentas sobre ya. las reservas, ¿no es cierto? Las reservas, todo lo que se refiere lo que se podría utilizar la infraestructura actual que ya se tiene al aplicar una producción de recuperación mejorada, ¿no es cierto? Trabajar con la misma infraestructura y se podría optimizar la producción. Todo esto son temas que van de la mano para un análisis, para una transición energética, porque ya como país tenemos que ir pensando ya en una economía post-petrolera. Sí, así es, Osvaldo, bien, bien lo que tú dices. Ir pensando e ir planeando esa transición. No va a ser de la noche a la mañana, pero qué mejor si es que las universidades, por ejemplo, si es que los colegios profesionales podríamos ponernos de acuerdo para ir planeando lo que se conoce como la transición energética, ¿no? Porque eso es lo que va a ocurrir y será o lo hacemos de una manera organizada o será el mercado el que se va a encargar de decirnos que definitivamente el mundo está yendo en esa dirección, lo que económicamente el mundo está empezando a tener peso es lo renovable y eso nos obligaría a que nosotros vayamos en esa dirección. Y tenemos que hacerlo porque, por ejemplo, según un estudio de la Universidad de Loja, el potencial anual por renovables de energía fotovoltaica es de 283 millones de barriles al año, de barriles equivalentes, ¿no? Porque se Barriles utiliza, o sea, equivalentes, claro. los gigavatios que se manejan en electricidad se multiplica por 620 barriles equivalentes de petróleo. Y entonces, esa es la cantidad que tenemos aquí en el Ecuador, suma al tema de las hidroeléctricas. Entonces, desde el punto de vista energético, es un país que puede estar en condición de ir saliendo de la economía petrolera, ¿no? Obviamente de que no es definitivo, no va a haber un momento, todavía no se sabe, de que ya dejamos de utilizar hidrocarburos, ¿no? Combustibles y el asunto petroquímico, ¿no? Pero el mundo está yendo en esa dirección. Se ve principalmente, como les decía, que las empresas grandes, Chevron
Exxon, Shell y otras están ya obligadas en algunos casos a necesariamente ir descarbonizando su economía. Y eso es algo que hay que, aquí en el Ecuador, es algo que tenemos que ir avanzando. Pero yo estoy teniendo cierto optimismo porque ya veo que en diferentes chats ya hay publicaciones, todo eso, en donde ya se viene hablando del asunto de la transición energética. Chévere. Chévere, mi estimado Fernando, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en esta tu casa. Y otra de las cuestiones que nos quedó como lección es de que uno de los problemas que tenemos es cómo se extrae el petróleo. Gracias, Fernando, Ya, y te esperamos para una próxima también. ya. Hasta la próxima vez. Que estén bien. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, Un gusto Osvaldo. saludarles a todos.